¿Alguna vez se han puesto a pensar en esto? ¿Cómo fue que los primeros seres humanos llegaron a un continente como América, que está, bueno, rodeado de agua por casi todas partes? Esa pregunta, tan simple en apariencia, desató una de las batallas científicas más interesantes que existen, y hoy nos vamos a meter de lleno en esa pelea de ideas. Es que este es el gran misterio, ¿no? Piénsenlo un momento. No había aviones, ni barcos como los de ahora. Resolver este acertijo ha tomado siglos, y las respuestas que se han dado, nos cuentan una historia increíble sobre la ciencia y, sobre todo, sobre la terquedad humana. Y que quede claro, esto no es una historia aburrida de fechas y fósiles, no. Esto es la historia de un verdadero choque de titanes. 4 mentes brillantes que se enfrentaron, cada uno con su teoría, en una batalla intelectual para ver quién tenía la razón. Muy bien, para entender este debate tenemos que empezar por el principio, con la pregunta que lo inició todo. Y aquí entra en escena nuestro primer contendiente, un argentino llamado Florentino Ameghino, que llegó con una idea que para la época era una auténtica locura. Sí, así como lo oyen, la idea de Ameghino era revolucionaria. Para él, no había que buscar el origen en otro continente. Él decía, no señores, no hubo ninguna migración. La humanidad es de aquí, un producto local, nacido y criado en las pampas argentinas. Imagínense eso. Y es que Ameghino era un personaje fascinante. No era un académico de escritorio, para nada. Era un naturalista autodidacta, un tipo que se pasaba la vida recorriendo las pampas y desenterrando huesos. Y lo que encontró lo convenció de algo increíble, que los humanos no solo vivieron junto a bestias gigantes, sino que evolucionaron allí mismo. Una idea que puso al mundo científico de cabeza. Pero claro, una teoría tan atrevida no iba a quedarse sin respuesta. Y del otro lado del ring apareció un retador muy poderoso, Aleš Hrdlička, un antropólogo que, en lugar de mirar hacia el suelo argentino, miró al otro lado del mundo para encontrar la respuesta. Y aquí lo vemos, el cara a cara. Es un choque total de ideas. Por un lado, Ameghino diciendo, somos de aquí. Y por el otro, Hrdlička afirmando categóricamente, no, somos inmigrantes. Llegamos desde Asia, todos juntos, en una sola gran migración. A ver, analicemos las pruebas de Hrdlička, porque eran muy convincentes. Primero, lo obvio, la geografía. El estrecho de Bering, que en la edad de hielo no era mar, sino un puente de tierra. Pero su evidencia más fuerte, la que de verdad pesaba, era física. Las similitudes entre asiáticos y nativos americanos para él eran innegables. La forma de los dientes, los pómulos, hasta una mancha de nacimiento. Tenía un caso muy sólido. Pero, y en la ciencia siempre hay un pero, ¿no? Incluso una teoría tan fuerte como la de Hrdlička empezó a tener grietas. Los críticos se dieron cuenta de que no todo cuadraba. La enorme diversidad de lenguas y tipos de sangre en América era difícil de explicar con una sola migración. Y peor aún, empezaron a aparecer sitios arqueológicos mucho más antiguos de lo que su teoría permitía. Esas dudas abrieron la puerta a nuevas ideas, y aquí es donde entra nuestro tercer pensador, el francés Paul Rivet. Él no llegó para demoler la teoría anterior, sino para hacer algo mucho más interesante, construir sobre ella y expandirla de una forma que nadie se esperaba. Y esta pregunta lo cambió a todo. Rivet dijo, a ver, estoy de acuerdo, claro que cruzó gente por Bering, pero ¿y si esa es solo una parte de la historia? ¿Y si no fueron los únicos en llegar? Él propuso que el poblamiento de América fue mucho más complejo, varias migraciones desde distintos lugares y por distintas rutas. Esta tabla lo deja clarísimo. Rivet no eliminó la ruta de Bering, pero le añadió unas rutas nuevas y súper atrevidas, viajes a través del Océano Pacífico desde Melanesia y Australia. Y su evidencia era mucho más amplia, no solo se fijaba en los huesos, sino también en las lenguas, las costumbres, las herramientas. Ok, hasta ahora hemos hablado de teorías, de fósiles, de libros. Pero, ¿qué pasaría si alguien intentara probar estas ideas en la vida real? Pues eso nos lleva a nuestro último protagonista, el aventurero noruego Thor Heyerdahl. Esta pregunta le obsesionaba. Heyerdahl leía sobre las teorías de Rivet y pensaba, ¿sería posible? Y en lugar de escribir un artículo, decidió responder a la pregunta con acción pura y dura. Su misión, demostrar si esos viajes transpacíficos eran, por lo menos, posibles. Y lo que hizo fue una locura total. Se embarcó en la expedición Kon-Tiki, un viaje de 8.000 kilómetros a través del océano abierto. 101 días en alta mar. A la deriva, básicamente.
dependiendo de los vientos y las corrientes como lo habrían hecho los antiguos navegantes. Todo esto en 1947, con una pequeña tripulación de 6 hombres a bordo de una balsa de madera construida solo con materiales y tecnología de la época prehispánica. Pero esperen, que aquí viene lo más increíble de todo. El propio Heyerdahl confesó que sufría de fobia al agua. Sí, el hombre que se lanzó a cruzar el océano más grande del planeta en una balsa de troncos le tenía pánico al mar. Si eso no es tener agallas, no sé qué es. Y aquí está la clave de su hazaña. La Kon-Tiki no probó que esas migraciones ocurrieron, pero sí demostró que pudieron haber ocurrido. Probó que era técnicamente posible. Y con eso le abrió la mente a toda una generación de científicos sobre las posibilidades de contacto entre civilizaciones antiguas. Muy bien, después de este recorrido por un siglo de debates, ¿en qué quedamos? Vamos a armar las piezas de este rompecabezas. Esta línea de tiempo lo resume genial. Vemos cómo funciona la ciencia. Una idea provoca una reacción, que a su vez genera una idea nueva y más compleja. Es una cadena fascinante de desafíos y descubrimientos que se construyen unos sobre otros. Entonces, ¿qué sabemos hoy en día? Bueno, el veredicto es mixto. La idea de Ameghino de un origen local fue descartada. Pero ojo, su intuición de que los humanos convivieron con la megafauna era correcta. La ruta por Bering de Hrdlicka sigue siendo la base, la teoría más aceptada. Y las ideas de Rivet sobre múltiples rutas, bueno, siguen siendo un campo de investigación súper activo. Y esto es lo más emocionante. La historia del poblamiento de América está lejos, lejísimos de haber terminado. Con cada nuevo hallazgo arqueológico, con cada avance genético, se escriben capítulos nuevos. El misterio sigue ahí, vivo, recordándonos que la ciencia, al final del día, es una aventura de descubrimiento que nunca, nunca termina.